Cuando Victoria Santander gritó, «¡Recoge eso del suelo ahora!», a la humilde camarera, jamás imaginó que esa mujer ocultaba un secreto devastador. Lo que sucedió minutos después dejó a todos sin aliento y cambió su vida para siempre. El Salón de Conferencias de Industrias del Pacífico brillaba como un palacio de cristal en el piso 32, con ventanas que abarcaban toda la pared y ofrecían una vista panorámica de la ciudad que parecía rendirse a los pies de quienes ocupaban ese espacio. Era el tipo de lugar diseñado para intimidar, para recordarle a cada visitante que había una jerarquía en el mundo y que ellos estaban definitivamente en la cima. Victoria Santander, directora ejecutiva de operaciones y copropietaria de la empresa más prestigiosa de ingeniería industrial del país, caminaba por ese salón con la seguridad de quien nunca había conocido el fracaso. A sus 42 años, había construido un imperio basado en contratos millonarios con gobiernos y corporaciones internacionales, y su reputación era tan sólida como temida. Esa mañana de jueves, Victoria había convocado a una reunión crucial. En pocas horas llegarían inversores japoneses que podrían firmar el contrato más grande en la historia de la compañía. $200 millones para desarrollar sistemas de automatización industrial en 3 países. Todo tenía que ser perfecto. Absolutamente todo. Y Victoria Santander no conocía otro estándar que la perfección absoluta. «¡Fernanda!», gritó Victoria hacia su asistente personal, una joven de 26 años que prácticamente corría cada vez que escuchaba su nombre. «¿Ya verificaste que las presentaciones estén cargadas en el sistema? Los intérpretes confirmaron. ¿El catering llegó completo?». Fernanda revisó su tablet nerviosamente, sus manos temblando ligeramente. Trabajar para Victoria Santander era como caminar sobre cristales rotos descalza. Un solo error, y las consecuencias eran devastadoras. «Sí, señora Santander, todo está confirmado. Los intérpretes llegarán en 30 minutos. El catering está siendo organizado en la sala anexa, y las presentaciones fueron verificadas 3 veces por el Departamento de Tecnología». ¿3 veces? Victoria se detuvo en seco, volteándose con una expresión que helaba la sangre. ¿Solo 3 veces? ¿Sabes cuánto dinero está en juego hoy? ¿Tienes idea de lo que significa este contrato para nosotros? Su voz no era un grito, era algo peor. Era ese tono controlado, peligrosamente bajo, que todos en la oficina habían aprendido a temer más que cualquier explosión de ira. «Lo siento, señora. Verificaré personalmente una 4ª vez ahora mismo», Fernanda respondió, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía el edificio a una temperatura perfecta de 22 grados. Victoria la observó con esa mirada que había perfeccionado durante años, esa mirada que decía sin palabras: «Eres prescindible. Hay 1000 personas esperando tomar tu lugar». Era una táctica que había aprendido temprano en su carrera. El miedo era más efectivo que cualquier motivación positiva. El miedo mantenía a la gente alerta, hambrienta, desesperada por complacerla. En ese momento, la puerta del salón se abrió silenciosamente y entró Camila Soto, de 48 años, empujando un carrito de servicio cargado con tazas de café de porcelana fina, jarras de agua con limón y servilletas de lino cuidadosamente dobladas. Llevaba el uniforme reglamentario de las empleadas de servicio, falda negra hasta las rodillas, blusa blanca impecablemente planchada y un delantal que tenía bordado el logo de la empresa de catering externa que contrataban para eventos importantes. Su cabello castaño estaba recogido en un moño discreto, y sus movimientos eran suaves, casi invisibles, como si hubiera perfeccionado el arte de existir sin ser notada. Camila había trabajado en servicios de catering para eventos corporativos durante los últimos 12 años. Antes de eso, su vida había sido completamente diferente, pero esa era una historia que nadie en estos salones elegantes conocía ni le interesaba conocer. Para ellos, ella era simplemente la señora del café, una de esas personas que aparecen, hacen su trabajo y desaparecen sin dejar más huella que las tazas limpias y las servilletas bien dobladas. «Disculpe, señora», murmuró Camila con voz suave, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado que debía hacer en presencia de ejecutivos de alto nivel. «Vengo a preparar la estación de bebidas para la reunión». Victoria apenas la miró, demasiado ocupada revisando los documentos en su tablet. «Que sea rápido. Los invitados llegarán en menos de 1 hora y quiero que todo esté listo,
y que tú ya no estés aquí cuando ellos lleguen. ¿Entendiste? Sí, señora, por supuesto, Camila respondió, comenzando a distribuir las tazas en la mesa auxiliar con movimientos precisos y eficientes. Había hecho esto cientos de veces, en docenas de empresas diferentes. Sabía exactamente cómo colocar cada elemento para que luciera elegante pero accesible, profesional pero acogedor. Mientras Camila trabajaba, Victoria continuó con su revisión obsesiva de cada detalle del salón. Caminaba de un lado a otro, ajustando la posición de las sillas con un perfeccionismo que bordeaba lo patológico, verificando que cada carpeta de presentación estuviera exactamente a 5 centímetros del borde de la mesa, asegurándose de que los bolígrafos de la marca más cara estuvieran alineados perfectamente junto a cada lugar. Fernanda, estas flores están completamente mal. Victoria señaló hacia los arreglos florales que decoraban el centro de la mesa de conferencias. Le dije específicamente al florista que quería orquídeas blancas puras, y hay una con un tinte rosado. ¿Cómo se supone que vamos a impresionar a inversores japoneses que valoran la perfección por encima de todo, si ni siquiera podemos conseguir flores del color correcto? Fernanda se acercó a inspeccionar las flores, y efectivamente, una de las orquídeas tenía el más ligero tinte rosado en uno de sus pétalos. Era apenas perceptible, algo que el 99% de las personas jamás notaría. Pero Victoria Santander no era parte de ese 99%. Llamaré al florista inmediatamente para que traigan un reemplazo, dijo Fernanda, sacando su teléfono. No hay tiempo para eso, Victoria respondió con frustración. Simplemente retira esa orquídea específica y reorganiza el arreglo para que la ausencia no sea obvia. Y la próxima vez que contrates a ese florista, asegúrate de que entiendan que la perfección no es negociable. Mientras este drama se desarrollaba, Camila continuaba con su trabajo silenciosamente, tratando de ser lo más invisible posible. Había aprendido durante años que en estos ambientes corporativos de alto nivel, lo mejor que podía hacer era completar sus tareas con eficiencia y desaparecer antes de que alguien encontrara algo de qué quejarse. Pero mientras organizaba las servilletas de lino en un patrón de abanico decorativo junto a cada lugar, sus dedos rozaron accidentalmente una de las carpetas de presentación que Victoria había organizado meticulosamente. La carpeta se deslizó apenas 3 centímetros fuera de su posición perfecta. Fue un movimiento tan sutil que Camila inicialmente ni siquiera lo notó. Simplemente continuó con su trabajo, colocando la última jarra de agua con rodajas de limón perfectamente cortadas en el centro de la mesa auxiliar. Pero cuando dio un paso atrás para admirar su trabajo terminado, se dio cuenta del error. La carpeta estaba ligeramente fuera de lugar, rompiendo la simetría obsesiva que Victoria había creado. Antes de que Camila pudiera corregir su error, una voz cortó el aire como un látigo. ¿Qué hiciste? Camila se volteó para encontrar a Victoria Santander parada a menos de 2 metros de distancia, sus ojos fijos en la carpeta desplazada con una expresión que mezclaba horror e ira en proporciones iguales. Era como si Camila hubiera cometido un crimen imperdonable en lugar de un ajuste menor de una carpeta. Lo siento mucho, señora. No me di cuenta de que la había movido. Permítame arreglarlo. Camila se acercó rápidamente hacia la carpeta, pero Victoria fue más rápida. ¡No la toques!, Victoria prácticamente gritó, colocándose entre Camila y la mesa como si estuviera protegiendo algo invaluable. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me tomó organizar todo esto exactamente como debe estar? ¿Tienes alguna noción de lo importante que es esta reunión? Sí, señora. Lo lamento muchísimo. Fue un accidente, Camila respondió, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Alrededor del salón, otros empleados que habían estado haciendo ajustes finales se habían detenido, observando la escena con una mezcla de compasión hacia Camila y alivio de no ser ellos los objetivos de la ira de Victoria. Victoria reposicionó la carpeta con precisión milimétrica. Luego se volteó hacia Camila con una expresión que había pasado de la ira a algo más calculado, más cruel. «Gente como tú», comenzó, su voz ahora controlada pero cargada de desprecio. «Gente que hace trabajos manuales simples. Nunca entienden la importancia de la precisión, ¿verdad? Para ti, una carpeta movida unos centímetros no significa nada. Pero para las personas que realmente construyen imperios, que realmente crean valor en este mundo, cada detalle importa». Camila sintió algo retorciéndose en su estómago. No era solo humillación.
Era algo más profundo. Era la sensación de ser reducida a menos que humana, de ser tratada como si su existencia misma fuera una molestia para personas más importantes. Había experimentado esto antes en otros trabajos, pero algo en el tono de Victoria, en la forma en que pronunciaba gente como tú, tocó un nervio que había estado expuesto durante demasiados años. Entiendo, señora, Camila dijo en voz baja, manteniendo la compostura con un esfuerzo que requería cada onza de su autocontrol. No volverá a suceder. Más te vale que no, Victoria respondió. Luego señaló hacia el suelo cerca del carrito de servicio de Camila. Y ya que estamos hablando de tu incompetencia, ¿qué es eso? Camila siguió la dirección del dedo acusatorio de Victoria y vio una pequeña servilleta de lino que aparentemente se había caído del carrito, sin que ella se diera cuenta. Estaba doblada de forma perfecta, inmaculadamente limpia, pero estaba en el suelo en lugar de estar sobre la mesa donde debería estar. ¡Recoge eso del suelo ahora!, Victoria gritó, su voz resonando por todo el salón con una intensidad que hizo que varios empleados dieran un paso atrás instintivamente. ¿Cómo se te ocurre dejar basura en mi salón de conferencias justo antes de la reunión más importante del año? ¿Qué pensarán nuestros invitados si ven esto? ¿Que somos una empresa descuidada? ¿Que no prestamos atención a los detalles? Camila se agachó inmediatamente para recoger la servilleta, sus manos temblando ligeramente mientras la doblaba y la colocaba de vuelta en el carrito. Pero mientras se incorporaba, algo en su interior había cambiado. Durante 12 años había aceptado humillaciones como esta porque necesitaba el trabajo, porque tenía cuentas que pagar y un hijo que mantener. Había aprendido a tragarse su orgullo, a aceptar que en los ojos de personas como Victoria Santander, ella era invisible, prescindible, menos que. Pero hoy, mientras miraba la servilleta perfectamente limpia que había sido tratada como si fuera basura, algo se rompió dentro de ella. O tal vez no se rompió. Tal vez se despertó. Porque Camila Soto tenía un secreto. Un secreto que había guardado celosamente durante 12 años, escondiéndolo como un tesoro enterrado que nadie merecía descubrir. Un secreto que, si se revelara en este momento, cambiaría todo. Victoria continuó con su tirada, aparentemente disfrutando de la oportunidad de demostrar su autoridad frente a los empleados reunidos. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Y el problema de toda la gente en tu posición? No tienen visión. No entienden que todo, cada pequeño detalle, contribuye a la imagen que proyectamos al mundo. Ustedes solo ven trabajos, tareas que completar. Nosotros vemos sistemas, estrategias, el panorama completo que separa a las empresas exitosas de las mediocres. Fernanda observaba la escena con incomodidad, sintiéndose culpable de presenciar la humillación de Camila, pero sin atreverse a intervenir. Los otros empleados en el salón habían vuelto a sus tareas, tratando de parecer ocupados mientras secretamente prestaban atención al espectáculo que Victoria estaba montando. Señora Santander, Camila finalmente habló, y había algo diferente en su voz. Ya no era el tono sumiso y apologético que había usado antes. Era más firme, más controlado. Tiene razón en que cada detalle importa. Completamente razón. Victoria parpadeó, sorprendida de que la mujer del servicio de catering se atreviera a hablar sin que le hubieran dado permiso. ¿Disculpa? Dije que tiene razón. Camila repitió, levantando la vista por primera vez y mirando directamente a Victoria a los ojos. Los detalles son extraordinariamente importantes. De hecho, a veces un solo detalle puede cambiar toda nuestra comprensión de una situación. Había algo en la forma en que Camila había pronunciado esas palabras que hizo que Victoria se sintiera momentáneamente desbalanceada. Durante años, había intimidado a empleados de todos los niveles, y todos habían respondido de la misma manera. Disculpas, sumisión, promesas de hacerlo mejor. Pero esta mujer estaba haciendo algo diferente. No estaba desafiándola exactamente, pero tampoco estaba doblegándose completamente. No sé qué crees que estás haciendo, Victoria comenzó, su voz bajando a ese tono peligroso que usaba cuando quería recordarle a alguien su lugar en la jerarquía. Pero te sugiero que termines tu trabajo y te vayas antes de que llame a tu supervisor y me asegure de que nunca vuelvas a trabajar en un evento corporativo de este nivel. Camila asintió lentamente, pero en sus ojos había algo que Victoria no podía identificar. No era miedo, no era resentimiento. Era algo más complejo,
algo que parecía una mezcla de tristeza, determinación y una chispa de algo que casi parecía compasión. Por supuesto, señora Santander, Camila respondió. Terminaré mi trabajo inmediatamente. Pero antes de irme, ¿puedo hacerle una pregunta sobre la presentación para sus inversores japoneses? Victoria frunció el ceño, completamente confundida por el giro de la conversación. ¿Qué? ¿Por qué una empleada de catering me estaría preguntando sobre mi presentación de negocios? Solo curiosidad profesional. Camila respondió con una sonrisa pequeña, casi misteriosa. Noté algunos documentos sobre la mesa mientras organizaba las tazas. Su presentación incluye el sistema de automatización robótica serie K7000 que están proponiendo para las plantas de manufactura. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se quedó paralizada, mirando a Camila como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo sabía esta mujer sobre el K7000? Esa información era altamente confidencial, parte de un desarrollo propietario que Industrias del Pacífico había estado perfeccionando durante 3 años. No estaba en ningún documento público. No estaba en ninguna de las carpetas que estaban sobre la mesa a la vista. ¿Cómo sabes sobre el K7000? Victoria preguntó, su voz ahora despojada de todo el desprecio anterior y reemplazada por pura confusión. Camila no respondió inmediatamente. En lugar de eso, caminó lentamente hacia uno de los diagramas técnicos que estaban proyectados en la pantalla grande del salón, parte de la presentación que Fernanda había estado verificando obsesivamente. Era un diagrama complejo de ingeniería que mostraba el sistema de automatización, con cientos de componentes, especificaciones técnicas y anotaciones en varios idiomas. ¿Por qué? Camila finalmente dijo, su dedo señalando hacia una sección específica del diagrama. Hay un error crítico en el diseño de su sistema de retroalimentación servomecánica. El ángulo de calibración aquí está configurado a 47.3 grados, pero para la carga de trabajo que están prometiendo manejar, el punto de estrés de torsión excederá la tolerancia del material después de aproximadamente 8.000 ciclos. El sistema fallará catastróficamente, probablemente en el momento en que sus inversores japoneses están ejecutando las primeras pruebas en vivo. El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que el sonido del aire acondicionado parecía un rugido. Victoria, Fernanda y todos los demás empleados en el salón se habían quedado completamente inmóviles, mirando a Camila como si acabara de hablar en un idioma alienígena. Porque lo que había salido de la boca de la simple empleada de catering era un análisis técnico de nivel experto sobre un sistema de ingeniería tan complejo que solo un puñado de ingenieros especializados en todo el país podían entenderlo completamente. Y Victoria Santander acababa de darse cuenta de que había subestimado completamente a la mujer parada frente a ella. La mujer que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El silencio en el salón de conferencias era tan denso que parecía tener peso físico. Victoria Santander permanecía completamente inmóvil, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Durante los últimos 5 minutos, su mundo perfectamente ordenado había comenzado a inclinarse peligrosamente sobre su eje, y ahora sentía como si estuviera a punto de volcarse completamente. ¿Qué acabas de decir? Victoria finalmente logró articular, su voz sonando extraña incluso para ella misma, despojada de toda la autoridad y arrogancia que normalmente la caracterizaba. Camila permaneció junto a la pantalla de proyección, su dedo todavía señalando el diagrama técnico que mostraba el corazón del sistema K7000. Ya no había sumisión en su postura. Los hombros que antes había mantenido ligeramente encogidos, la forma en que había caminado tratando de ocupar el menor espacio posible, la mirada constantemente baja. Todo eso había desaparecido. En su lugar había una mujer parada con la confianza tranquila de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Dije que su sistema tiene un defecto crítico de ingeniería, Camila repitió, su voz clara y profesional, como si estuviera presentando en una conferencia técnica, en lugar de estar parada en un salón donde minutos antes había sido tratada como menos que humana. El ángulo de calibración del servomecanismo está mal calculado. Cuando el sistema opere bajo la carga completa que están prometiendo a los inversores japoneses, el punto de estrés excederá la tolerancia estructural del material. No estoy hablando de una falla eventual. Estoy hablando de un colapso catastrófico del sistema que podría ocurrir en cuestión de semanas.
Fernanda se había quedado con la boca ligeramente abierta, su tablet olvidado en sus manos. Los otros 3 empleados que habían estado en el salón haciendo ajustes finales se habían acercado lentamente, atraídos por la escena como espectadores de un accidente de tráfico. Querían apartar la mirada pero no podían. Victoria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Lo que Camila estaba describiendo no era información que se pudiera obtener simplemente mirando un diagrama durante unos segundos. Requería comprensión profunda de mecánica avanzada, ciencia de materiales y principios de ingeniería de sistemas que tomaban años de estudio especializado para dominar. ¿Cómo? Victoria comenzó, pero su voz se quebró. ¿Cómo lo sé? Camila terminó la pregunta por ella, con una sonrisa pequeña y triste que no alcanzaba sus ojos. Esa es una pregunta excelente, señora Santander. Pero antes de responderla, necesito que entienda algo muy importante. Si presenta este diseño a los inversores japoneses y ellos lo implementan basándose en estas especificaciones, no solo perderá el contrato de $200 millones cuando el sistema falle. Enfrentará demandas por negligencia profesional que podrían destruir completamente su empresa. Victoria sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada encima. La magnitud de lo que Camila estaba sugiriendo la golpeó como un puñetazo en el estómago. Industrias del Pacífico había invertido 3 años y aproximadamente $8 millones desarrollando el K7000. Doctorados en ingeniería mecánica. Los mejores diseñadores del país. Consultores internacionales. Todos habían trabajado en este proyecto. Y ahora esta mujer, esta empleada de catering, a quien había estado humillando minutos antes, estaba diciendo que todo estaba fundamentalmente mal. Eso es imposible, Victoria dijo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sonaban huecas. Tenemos un equipo de 12 ingenieros con doctorados trabajando en este proyecto. Han verificado cada cálculo cientos de veces. ¿Y cuántos de esos ingenieros tienen experiencia específica en sistemas servomecánicos de alta torsión operando en ambientes de manufactura con ciclos de trabajo extremos? Camila preguntó, y había algo en su tono que no era condescendiente, sino genuinamente inquisitivo, como si realmente quisiera saber la respuesta. Victoria abrió la boca para responder, luego la cerró. La verdad era que la mayoría de su equipo de ingeniería se especializaba en automatización industrial general. Habían contratado consultores externos para aspectos específicos del diseño, pero ahora que lo pensaba, ninguno de esos consultores tenía experiencia específica en el tipo exacto de sistema que Camila estaba describiendo. ¿Quién eres? Victoria finalmente preguntó, la pregunta saliendo como un susurro. ¿Quién eres realmente? Camila se alejó de la pantalla y caminó lentamente hacia su carrito de servicio, sus movimientos deliberados y medidos. Cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, como si estuviera abriendo una puerta a un cuarto que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Mi nombre completo es Camila Soto de Ibarra, comenzó, y Victoria notó inmediatamente el cambio en cómo se presentaba. Ya no era solo Camila, la empleada de catering sin apellido, sin historia. Hace 17 años, era la ingeniera jefe de desarrollo de sistemas robóticos en Corporación Advanced Tech en Alemania. Tenía un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad Técnica de Múnich, otro en ciencia de materiales del MIT, y estaba considerada una de las 30 ingenieras más innovadoras en Europa. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Fernanda literalmente dejó caer su tablet, que aterrizó en la alfombra con un golpe sordo que nadie pareció notar. Victoria sentía como si el piso bajo sus pies se estuviera convirtiendo en arena movediza. Trabajé en el desarrollo de los sistemas servomecánicos para las líneas de ensamblaje de BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen. Camila continuó, su voz manteniéndose firme incluso cuando Victoria podía ver el dolor reflejándose en sus ojos. Diseñé componentes que todavía se usan en fábricas por todo el mundo. Tenía un salario de 6 cifras, una oficina con vista al río Isar, y un futuro tan brillante que las revistas especializadas me llamaban la siguiente estrella de la ingeniería automotriz. Victoria sintió náuseas. Durante los últimos 15 minutos había estado humillando a esta mujer, tratándola como si fuera ignorante e incompetente, presumiendo sobre la importancia de gente como ella, que realmente construye imperios. Y resulta que estaba hablándole a alguien que había logrado más en el campo de la ingeniería que cualquier persona en el equipo de Victoria.
¿Qué pasó? Fernanda preguntó suavemente, su voz apenas audible, como si tuviera miedo de romper el momento. Camila cerró los ojos por un segundo, y Victoria pudo ver cómo su mandíbula se tensaba, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico incluso después de todos estos años. «Mi esposo», Camila comenzó, su voz ahora más baja pero no menos firme. «Ricardo Ibarra. También era ingeniero. Trabajaba en el mismo campo que yo. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, éramos un equipo. Colaborábamos en proyectos, compartíamos ideas, nos apoyábamos mutuamente. O al menos, eso era lo que yo creía». Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Pero a medida que mi carrera comenzó a despegar mientras la suya se estancaba, algo cambió. Los comentarios que al principio parecían bromas inofensivas sobre mi pequeña ingeniera sobresaliente se volvieron más afilados, más crueles. Comenzó a cuestionar mis logros frente a colegas, sugiriendo que yo había obtenido proyectos no por mérito, sino por ser mujer en un campo dominado por hombres. Victoria sintió algo incómodo moviéndose en su pecho. Era algo parecido a reconocimiento, vergüenza. No estaba segura, pero le resultaba profundamente perturbador. Cuando recibí la oferta para liderar el desarrollo del nuevo sistema de automatización para toda la línea de producción de Mercedes-Benz, Camila continuó. Un proyecto de 50 millones de euros que habría sido el más grande de mi carrera, Ricardo me dijo que tenía que elegir. El proyecto o nuestro matrimonio. Dios mío, Fernanda murmuró, llevándose una mano a la boca. Yo elegí el proyecto, Camila dijo. Y por primera vez desde que comenzó su historia, una pequeña sonrisa triste cruzó su rostro. Porque pensé que un esposo que realmente me amara nunca me haría elegir entre mi pasión y mi familia. Me equivoqué al pensar que él lo aceptaría y seguiríamos adelante. Victoria se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lentamente se movió hacia una de las sillas de la sala de conferencias y se sentó, sus piernas súbitamente incapaces de sostenerla. Todos sus instintos le decían que debía recuperar el control de la situación, que debía recordarle a todos quién estaba a cargo aquí. Pero por primera vez en décadas, esos instintos estaban siendo completamente ignorados por una necesidad más profunda, la necesidad de escuchar, de entender. Ricardo no solo me dejó, Camila continuó, su voz volviéndose más fuerte, como si cada palabra fuera un acto de liberación. Él orquestó mi destrucción profesional sistemáticamente. Durante meses, sin que yo lo supiera, había estado enviando correos electrónicos a mis superiores desde cuentas falsas, haciendo acusaciones de que yo había robado diseños de otros ingenieros. Alteró documentos en nuestro servidor compartido en casa, para hacer que pareciera que yo había plagiado trabajos de colegas. Pero eso es completamente ilegal, Victoria dijo, encontrando su voz. Podrías haberlo demandado. Podrías haber demostrado que era falso. ¿Con qué evidencia? Camila respondió, y había una amargura en su voz que hablaba de años de dolor no resuelto. Él era extremadamente inteligente. Usó mi propia computadora para hacer muchas de las alteraciones. Cuando finalmente descubrí lo que estaba haciendo, las acusaciones ya habían hecho su daño. Mi reputación estaba destruida. Colegas que habían sido mis amigos durante años comenzaron a evitarme. Los superiores que habían confiado en mí empezaron a cuestionar cada decisión que tomaba. Camila se apoyó contra su carrito de servicio, y Victoria pudo ver que a pesar de la fuerza en su voz, esta historia estaba cobrando su precio emocional. Y cuando traté de defenderme, cuando traté de mostrar evidencia de que Ricardo me había saboteado, él jugó la carta perfecta. Dijo que yo estaba teniendo una crisis nerviosa porque no podía manejar la presión del proyecto grande, que estaba inventando conspiraciones porque estaba fallando y necesitaba a alguien a quien culpar. ¿Y la gente le creyó? Fernanda preguntó, indignada. Por supuesto que le creyeron. Camila respondió con una risa amarga. Ricardo era carismático, bien conectado, y había construido cuidadosamente una narrativa durante meses. Yo era la mujer demasiado ambiciosa, la esposa que había descuidado su matrimonio por su carrera, la ingeniera que estaba bajo demasiado estrés. Fue una campaña de destrucción perfectamente ejecutada. Victoria sintió como si estuviera viendo su propia alma reflejada en un espejo cruel.
¿Cuántas veces había ella asumido que las mujeres en posiciones de liderazgo eran demasiado emocionales cuando defendían sus ideas con pasión? ¿Cuántas veces había interpretado la confianza femenina como arrogancia, mientras interpretaba exactamente el mismo comportamiento en hombres como liderazgo fuerte? ¿Qué pasó después? Victoria preguntó, aunque parte de ella temía conocer la respuesta. Perdí todo, Camila dijo simplemente. El proyecto de Mercedes-Benz fue reasignado. Mi contrato con Advanced Tech fue mutuamente terminado. Las ofertas de trabajo que había estado considerando de otras empresas desaparecieron misteriosamente. En 6 meses, pasé de ser una de las ingenieras más prometedoras de Europa a ser prácticamente imposible de emplear en mi campo. Se detuvo, secándose una lágrima que había comenzado a formarse en la esquina de su ojo. Pero lo peor no fue perder mi carrera. Lo peor fue descubrir que estaba embarazada justo cuando todo se estaba desmoronando. El golpe emocional de esa revelación hizo que Fernanda dejara escapar un pequeño sollozo. Incluso Victoria, que había construido su carrera sobre la base de mantener las emociones fuera de los negocios, sintió un nudo formándose en su garganta. Ricardo no quería nada que ver con el bebé. Camila continuó. Me ofreció dinero para un aborto, y cuando lo rechacé, desapareció completamente de mi vida. Bloqueó todas mis llamadas, se mudó a otra ciudad, y básicamente actuó como si ni yo ni nuestro hijo no nacido existiéramos. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Fernanda preguntó. Mis padres habían muerto en un accidente de auto 3 años antes. Camila respondió. Era hija única. No tenía hermanos, no tenía familia extendida cercana. ¿Y mis amigos? Bueno, cuando tu reputación profesional es destruida tan completamente, descubres rápidamente quiénes son tus verdaderos amigos. Resulta que no tenía tantos como pensaba. Victoria se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía recordar la última vez que había llorado, especialmente no en el trabajo, especialmente no frente a empleados. Pero algo en la historia de Camila había atravesado todas sus defensas cuidadosamente construidas. Entonces vine aquí, Camila continuó, y su voz ahora tenía una cualidad diferente, más fuerte, como si estuviera llegando al punto crucial de su historia. Sin referencias que alguien creyera, sin documentos que pudiera usar para probar mi educación sin levantar preguntas sobre por qué había dejado mi trabajo anterior, y embarazada de 6 meses. Necesitaba trabajo desesperadamente, cualquier trabajo que me permitiera mantener un techo sobre mi cabeza y preparar para la llegada de mi hijo. ¿Y terminaste trabajando en catering? Uno de los otros empleados en el salón preguntó, su voz llena de asombro y horror. Terminé trabajando en cualquier cosa que me diera un cheque de pago. Camila corrigió. Limpieza de oficinas, catering, servicio de banquetes, trabajos de mantenimiento. Durante los últimos 12 años, he trabajado en docenas de empresas diferentes, siempre en posiciones de servicio, siempre invisible para las personas en las oficinas elegantes que limpiaba o a quienes les servía café. Victoria sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante años, probablemente había pasado junto a docenas de personas como Camila, personas cuyas historias nunca había conocido, cuyo potencial nunca había reconocido, cuya humanidad completa nunca había considerado. Las había tratado como parte del mobiliario, como recursos desechables que existían solo para hacer su vida más conveniente. ¿Y tu hijo? Fernanda preguntó suavemente. Por primera vez desde que comenzó su historia, la expresión de Camila se suavizó completamente, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Miguel tiene 12 años ahora. Es brillante, curioso, amable. Está en el programa para estudiantes dotados en su escuela. Quiere ser ingeniero aeroespacial cuando crezca. ¿Él sabe? Victoria preguntó. ¿Sabes sobre tu carrera anterior? Miguel sabe que estudié ingeniería, Camila respondió. Pero no sabe los detalles completos sobre mi trabajo en Alemania. No sabe sobre la traición de su padre. No sabe cuán lejos caí. Quería protegerlo de esa amargura. Quería que creciera creyendo que podía lograr cualquier cosa, no temiendo que alguien pudiera destruirlo como me pasó a mí. Victoria se puso de pie lentamente, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de décadas para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla de su propia creación. Caminó hacia donde estaba Camila, cada paso sintiéndose pesado con el peso de años de arrogancia, de años de tratar a personas como objetos,
de años de asumir que su posición de poder le daba el derecho de humillar a otros. «Camila», Victoria comenzó, y su voz sonaba extraña incluso para ella misma, despojada de toda la autoridad artificial que había cultivado durante años. «No tengo palabras para expresar cuán avergonzada estoy. La forma en que te traté hoy, la forma en que probablemente trato a docenas de personas todos los días, es inexcusable». Camila la miró con una expresión que era difícil de leer. No era exactamente perdón, pero tampoco era hostilidad. Era algo más complejo, algo que parecía una mezcla de cansancio, tristeza y tal vez el más pequeño destello de esperanza. «Señora Santander», Camila dijo, «le conté mi historia no para hacerla sentir culpable, aunque ciertamente debería sentirse así. Se la conté porque necesita entender algo fundamental. El mundo está lleno de personas como yo. Personas que cargan secretos, que tienen historias extraordinarias, que poseen habilidades increíbles, pero que han sido forzadas por circunstancias más allá de su control a trabajar en posiciones que están muy por debajo de sus capacidades». Dio un paso hacia Victoria, y había una intensidad en sus ojos que hizo que Victoria se sintiera como si estuviera siendo vista realmente por primera vez en su vida. «Cada persona que sirve su café, que limpia su oficina, que estaciona su auto, es un ser humano completo con una historia que usted no conoce», Camila continuó. «Y cuando los trata como si fueran menos que humanos, cuando los humilla por su posición en la jerarquía social, no solo está siendo cruel, está siendo profundamente ignorante de las realidades complejas que llevaron a cada persona a donde está». Victoria asintió, sintiendo el peso de cada palabra como si fueran piedras siendo colocadas sobre su pecho. «Tienes razón, completamente razón. Pero», Camila añadió, su voz volviéndose más urgente, «ahora mismo tenemos un problema más inmediato que mi historia personal o su despertar moral. Tiene una reunión con inversores en menos de 40 minutos y está a punto de presentar un diseño que es fundamentalmente defectuoso». La mención de la reunión hizo que la realidad de la situación golpeara a Victoria como un tsunami. Había estado tan absorta en la historia de Camila que había olvidado momentáneamente el contexto en el que toda esta revelación había comenzado. Los inversores japoneses. El contrato de $200 millones. El sistema K7000 que aparentemente tenía un defecto crítico que nadie en su equipo de 12 ingenieros había detectado. «¿Estás absolutamente segura de que hay un error?», Victoria preguntó, necesitando confirmación aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Completamente segura», Camila respondió sin dudar. «Y puedo demostrárselo si tiene 5 minutos y una calculadora de ingeniería». Victoria miró hacia Fernanda, quien inmediatamente sacó su laptop y la abrió sobre la mesa de conferencias. «Muéstrame», Victoria dijo a Camila. Durante los siguientes 10 minutos, Camila caminó a Victoria y a los empleados reunidos a través de una serie de cálculos que eran tan complejos que Victoria, quien tenía un MBA, pero no educación formal en ingeniería, solo podía seguir aproximadamente. Pero lo que sí entendió con absoluta claridad era que cada número que Camila calculaba, cada principio de física que aplicaba, cada conclusión a la que llegaba, estaba respaldado por un conocimiento profundo y experto que no se podía fingir. «¿Ves esto?», Camila señaló hacia una serie de ecuaciones que había escrito en la pizarra blanca del salón. «El coeficiente de fricción dinámico bajo carga cíclica sostenida crea un efecto de fatiga de material acumulativo que sus ingenieros no tuvieron en cuenta. Probablemente porque la mayoría de los cálculos de estrés de materiales se hacen para cargas estáticas o semiestáticas. Pero en un ambiente de manufactura, operando 24 horas, 7 días a la semana, las fuerzas dinámicas se acumulan de maneras que las simulaciones estándar no capturan». Victoria observaba los cálculos, y aunque no entendía completamente la matemática, podía ver la lógica inescapable de lo que Camila estaba demostrando. El sistema fallaría. No era una posibilidad, era una certeza. Y si ella presentaba este diseño a los inversores, y ellos lo implementaban, el desastre que seguiría podría destruir su empresa. «¿Entonces qué hago?», Victoria preguntó, y por primera vez en su carrera profesional, estaba pidiendo ayuda genuinamente, sin pretensión, sin ego, solo una necesidad desesperada de una solución a un problema que no podía resolver sola. Camila la miró durante un largo momento,
y Victoria pudo ver que estaba tomando una decisión. Una decisión que claramente tenía peso, que claramente era difícil. Tiene dos opciones. Camila finalmente dijo. Opción 1. Pospone la reunión, les dice a los inversores que hay un problema técnico que necesita ser resuelto, y arriesga perder el contrato porque ellos podrían decidir ir con un competidor. ¿Y la opción 2? Victoria preguntó, aunque algo en la expresión de Camila le decía que ya sabía la respuesta. Opción 2. Camila respondió con una pequeña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me da 30 minutos para rediseñar el sistema de retroalimentación servomecánica de manera que elimine el punto de falla y luego presenta mi solución como si fuera el plan desde el principio. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este no era shock o sorpresa. Era el silencio de un momento decisivo. El tipo de momento en el que Victoria sabía que la elección que hiciera definiría no solo el resultado de esta reunión, sino potencialmente el curso de su vida entera. ¿Por qué? Victoria finalmente preguntó. ¿Por qué me ayudarías después de cómo te traté? Camila respiró profundamente antes de responder. Porque a pesar de todo lo que he pasado, todavía creo que las personas pueden cambiar. Porque veo algo en sus ojos ahora que no vi hace 20 minutos. Vergüenza real, humildad real. Y porque su voz se suavizó. Si puedo evitar que otra persona experimente el tipo de fracaso catastrófico que yo experimenté, incluso si esa persona me humilló hace media hora, entonces tal vez todo lo que pasé tiene algún propósito. Victoria sintió como si cada palabra fuera una flecha directa a su corazón. Se dio cuenta en ese momento de que estaba frente a alguien que era infinitamente mejor persona que ella, alguien cuya bondad y generosidad de espíritu habían sobrevivido a traumas que habrían destruido a personas más débiles. «Acepto tu ayuda», Victoria dijo, su voz apenas más fuerte que un susurro. «Y te prometo que esto es solo el comienzo». «¿El comienzo de qué?», Camila preguntó. «El comienzo de mí siendo una mejor persona», Victoria respondió. «El comienzo de mí viendo a las personas que me rodean realmente por primera vez en mi vida. El comienzo de algo completamente diferente». Camila asintió lentamente. Luego se arremangó. «Bien. Entonces necesito una laptop con software de diseño asistido por computadora, acceso a sus archivos de proyecto del K7000 y café muy fuerte. Tenemos 30 minutos para salvar su empresa». Mientras Fernanda corría para conseguir todo lo que Camila había solicitado, Victoria observaba a esta mujer extraordinaria que había estado invisible a su lado durante quién sabe cuántas horas acumuladas a lo largo de años de eventos corporativos. Y se preguntó cuántas otras personas brillantes había pasado por alto, cuántas oportunidades de conocer almas excepcionales había desperdiciado porque estaba demasiado ocupada sintiéndose superior. Pero eso estaba a punto de cambiar. Todo estaba a punto de cambiar. Y lo único que Victoria sabía con certeza era que nunca volvería a ser la misma persona que había sido esa mañana. 28 minutos. Eso era todo el tiempo que quedaba antes de que los inversores japoneses llegaran al salón de conferencias. Victoria observaba a Camila trabajar con una intensidad que rozaba lo sobrenatural, sus dedos volando sobre el teclado de la laptop, mientras simultáneamente garabateaba cálculos en 3 hojas diferentes de papel. Era como ver a una concertista interpretando una sinfonía compleja. Cada movimiento preciso, cada decisión tomada con la confianza de alguien que había hecho esto miles de veces antes. «Aquí está el problema central», Camila murmuró, más para sí misma que para los demás, mientras señalaba una sección del diseño en la pantalla. Sus ingenieros asumieron que el coeficiente de fricción permanecería constante bajo carga cíclica, pero en realidad, sus dedos volaron sobre el teclado, modificando parámetros, ajustando ángulos, recalculando tolerancias de estrés. Victoria se había sentado a su lado, completamente fascinada. Fernanda y los otros empleados formaban un semicírculo detrás de ellas, observando en silencio reverente como si estuvieran presenciando un milagro médico en tiempo real. Y en cierto sentido, lo estaban. Estaban viendo a alguien resucitar un proyecto que había estado condenado sin que nadie lo supiera. El rediseño requiere cambiar el ángulo de calibración de 47.3 grados a 52. 8. Camila explicaba mientras trabajaba. Y modificar el material del componente servo de aleación de titanio grado 5 a una aleación personalizada con mayor resistencia a la fatiga.
También necesitamos agregar un sistema de amortiguación que distribuya las fuerzas de torsión de manera más uniforme. ¿Eso no aumentará significativamente los costos?, Victoria preguntó, su mente empresarial activándose incluso en medio de la crisis. Aproximadamente un 8%, Camila respondió sin levantar la vista de la pantalla. Pero considerando que la alternativa es un fracaso catastrófico del sistema que costaría cientos de millones en responsabilidades legales, yo diría que es una inversión prudente. Victoria no pudo evitar sonreír ante la precisión clínica con que Camila había presentado el análisis de costo-beneficio. Esta mujer no solo era una ingeniera brillante, entendía perfectamente cómo funcionaban los negocios, cómo presentar información técnica de manera que los ejecutivos pudieran tomar decisiones informadas. 15 minutos antes de la reunión, Camila presionó la tecla final con un gesto dramático. Terminado. El sistema ahora es estructuralmente sólido y funcionalmente superior al diseño original. De hecho, agregó con una pequeña sonrisa, creo que sus inversores van a estar más impresionados con esta versión que con lo que planeaba mostrarles originalmente. Victoria miró la pantalla, viendo el diseño rediseñado con todos sus ajustes y modificaciones. Era hermoso de una manera que solo alguien que entendía verdaderamente la ingeniería podría apreciar. Elegante, eficiente, perfecto. Camila, comenzó Victoria, su voz cargada de emoción. No tengo palabras para... Señora Santander, una voz interrumpió desde la puerta. Era Marcos, el jefe de seguridad del edificio. Los inversores japoneses acaban de llegar al lobby. Estarán aquí en aproximadamente 5 minutos. El pánico cruzó el rostro de Victoria. 5 minutos. Necesito actualizar la presentación. Necesito revisar los números. Necesito... Su voz se estaba elevando, el estrés finalmente quebrando su compostura. Respire, Camila dijo firmemente, colocando una mano en el hombro de Victoria. Yo puedo hacer la presentación técnica. Usted maneja la parte empresarial y yo explicaré el sistema. Victoria la miró con incredulidad. ¿Harías eso? ¿Después de todo? Señora Santander, dejemos algo claro, Camila respondió, y había una firmeza en su voz que comandaba respeto absoluto. No estoy haciendo esto por usted. Estoy haciéndolo porque hay 12 personas en su equipo de ingeniería que trabajaron honestamente en este proyecto durante 3 años y no merecen ver su trabajo fracasar por un error que no fue intencional. Estoy haciéndolo porque hay trabajadores en fábricas que usarán este sistema y su seguridad importa. Y sí, estoy haciéndolo porque hay una parte de mí que extraña despertar cada día sabiendo que mi trabajo hace una diferencia real en el mundo. Antes de que Victoria pudiera responder, las puertas del salón se abrieron y entraron 5 ejecutivos japoneses liderados por el señor Takahiro Yamamoto, CEO de Yamamoto Industries. Eran exactamente las 10:00 am, la hora programada para la reunión, porque para los japoneses la puntualidad no era cortesía, sino una forma de respeto. Victoria se puso de pie inmediatamente, componiendo su expresión profesional, incluso cuando su corazón latía como un tambor. Señor Yamamoto, es un honor recibirlos. Bienvenidos a Industrias del Pacífico. Los saludos formales tomaron varios minutos, con intercambio de tarjetas de presentación y reverencias apropiadas. Victoria había estudiado protocolo de negocios japonés meticulosamente, sabiendo que cualquier falta de respeto cultural podría arruinar el trato. Cuando llegó el momento de presentar a Camila, Victoria tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría todo. Y esta es la doctora Camila Soto de Ibarra, nuestra ingeniera jefe de diseño de sistemas. Victoria dijo, usando un título que técnicamente Camila no tenía en la empresa, pero que absolutamente merecía. Ella liderará la presentación técnica de nuestro sistema K7000. Si Camila estaba sorprendida por el título inesperado, no lo mostró. En cambio, se inclinó con la profundidad exacta apropiada para el contexto de negocios japonés. Luego extendió su tarjeta de presentación con ambas manos según la costumbre, excepto que no tenía una tarjeta de presentación porque había llegado esa mañana como empleada de catering. Fernanda, demostrando una presencia de ánimo impresionante, se acercó rápidamente y susurró algo al oído del señor Yamamoto. La doctora Soto pide disculpas. Sus tarjetas nuevas con su título actualizado llegarán mañana de la imprenta. Espera que puedan perdonar esta falta de preparación. El señor Yamamoto asintió comprensivamente,
y Victoria sintió una oleada de gratitud hacia Fernanda por su rápida intervención. La presentación comenzó con Victoria explicando la visión general del proyecto, los plazos de implementación y los términos contractuales. Habló con la confianza profesional que había perfeccionado durante años, pero ahora había algo diferente en su tono. Había menos arrogancia, menos necesidad de demostrar superioridad y más enfoque genuino en crear una asociación mutuamente beneficiosa. Luego llegó el momento de la presentación técnica. Camila se puso de pie y caminó hacia la pantalla de proyección con una confianza tranquila que llenaba el espacio. «Señor Yamamoto, distinguidos colegas», comenzó en un japonés perfecto que hizo que los ojos del señor Yamamoto se abrieran con sorpresa y respeto. Victoria sintió su mandíbula caer. ¿Camila también hablaba japonés? ¿Cuántas capas tenía esta mujer extraordinaria? Durante los siguientes 40 minutos, Camila ejecutó la presentación técnica más impresionante que Victoria había presenciado en su vida. No solo explicó el sistema K7000 con una claridad que hacía que conceptos complejos parecieran simples, sino que anticipó cada pregunta antes de que la hicieran, abordó cada preocupación potencial con datos sólidos y demostró un nivel de expertise que claramente impresionó profundamente a los ingenieros japoneses presentes. Como pueden ver en esta simulación, Camila explicaba, señalando hacia gráficos dinámicos en la pantalla, hemos optimizado el sistema de retroalimentación servomecánica para operar con máxima eficiencia, incluso bajo condiciones de carga extrema. El ángulo de calibración de 52,8 grados distribuye las fuerzas de torsión de manera que elimina completamente los puntos de falla de fatiga que típicamente observamos en sistemas similares después de ciclos prolongados. Uno de los ingenieros japoneses, el Dr. Kenji Sato, se inclinó hacia adelante con interés intenso. Doctora Soto, ¿podría explicar cómo llegaron a ese ángulo específico? Es notablemente similar al trabajo que hicimos en Tokio el año pasado, pero con refinamientos que sugieren una comprensión más profunda de la mecánica de materiales. Camila sonrió. Estoy familiarizada con su trabajo, Dr. Sato. Su publicación sobre fatiga de aleaciones bajo estrés cíclico en la Revista Internacional de Ingeniería Mecánica fue fundamental para nuestro diseño. De hecho, los refinamientos que mencionó provienen de aplicar sus principios teóricos a condiciones de manufactura del mundo real. El Dr. Sato prácticamente brillaba de orgullo y respeto. En la cultura japonesa, reconocer apropiadamente el trabajo de otros y mostrar humildad intelectual era extremadamente valorado, y Camila había navegado esa dinámica perfectamente. Cuando la presentación técnica concluyó, el señor Yamamoto se puso de pie e hizo algo que Victoria no había visto en sus años de negociación con ejecutivos japoneses. Aplaudió espontáneamente. Los otros ejecutivos lo siguieron, y el Dr. Sato se acercó a Camila con una expresión de genuino asombro. «Doctora Soto», dijo en japonés, «su expertise es extraordinaria. ¿Puedo preguntar dónde estudió?» «Universidad Técnica de Múnich para mi doctorado en Ingeniería Mecánica, MIT para Ciencia de Materiales», Camila respondió, también en japonés. «Pero mi verdadera educación vino de trabajar con sistemas reales en ambientes de manufactura durante muchos años». El señor Yamamoto se dirigió a Victoria, hablando en inglés con acento preciso. «Señora Santander, debo confesar que llegamos esta mañana con cierto escepticismo. Hemos revisado varias propuestas de diferentes empresas y todas tenían deficiencias técnicas significativas. Pero lo que la doctora Soto ha presentado hoy», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «es el diseño más impresionante que hemos visto. Su empresa claramente tiene acceso a talento de clase mundial». Victoria sintió una mezcla compleja de emociones. Orgullo por el éxito de la presentación, vergüenza por casi haber arruinado todo con su arrogancia, y gratitud profunda hacia Camila por salvar no solo el contrato, sino potencialmente toda la empresa. «Señor Yamamoto», Victoria respondió, «el talento de la doctora Soto es algo que nuestra empresa está increíblemente afortunada de tener. Y le aseguro que este nivel de excelencia es lo que puede esperar en cada aspecto de nuestra asociación». Las negociaciones continuaron durante otra hora, con términos siendo refinados y detalles siendo pulidos. Pero el tono había cambiado fundamentalmente. Ya no era una evaluación escéptica. Era una colaboración entusiasta entre socios que se respetaban mutuamente.
Cuando los ejecutivos japoneses finalmente se fueron, prometiendo enviar el contrato firmado dentro de 2 días, Victoria se dejó caer en una silla, el alivio y la adrenalina finalmente alcanzándola. Camila comenzó a recoger sus papeles silenciosamente, preparándose para regresar a su trabajo de catering, para desaparecer nuevamente en la invisibilidad de su rol de servicio. «Espera», Victoria dijo, poniéndose de pie. «No te vayas, por favor». Camila se detuvo, volteándose para mirar a Victoria con una expresión inquisitiva. «Camila», Victoria comenzó, y su voz temblaba con emoción. «Acabo de presenciar algo extraordinario. Y no me refiero solo a tu presentación técnica brillante, aunque eso fue increíble. Me refiero a tu gracia, tu generosidad de espíritu después de cómo te traté, tu capacidad de ver, más allá de mi arrogancia, hacia algo en mí que valía la pena salvar. Señora Santander, por favor, llámame Victoria», interrumpió. «Y escúchame antes de que digas algo. Quiero ofrecerte un trabajo real, como directora de Ingeniería de Sistemas Avanzados, reportando directamente a mí, con un salario de 200.000 al año para empezar». El silencio que siguió fue absoluto. Camila miraba a Victoria como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Por qué?», Camila finalmente preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque acabas de salvar mi empresa. Porque eres la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Porque mereces ser vista, valorada, reconocida por quien realmente eres». Victoria respondió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Y porque necesito que me enseñes a ser mejor. No solo como CEO, sino como ser humano». Camila permaneció completamente inmóvil, procesando las palabras que Victoria acababa de pronunciar. $200.000 al año. Directora de Ingeniería de Sistemas Avanzados. Un trabajo real en el campo que había amado y perdido hace tantos años. Era como si alguien le estuviera ofreciendo regresar a una vida que había llorado en secreto durante 12 años. Una vida que había creído muerta y enterrada, junto con su reputación destruida. «No puedes estar hablando en serio», Camila finalmente dijo, su voz temblando ligeramente. «Hace menos de 2 horas me estabas gritando por dejar caer una servilleta. Me trataste como si fuera menos que humana. ¿Y ahora, quieres que sea tu directora de ingeniería?» Victoria dio un paso hacia adelante, y había algo en su expresión que Camila no había visto antes. Vulnerabilidad genuina, sin la armadura de arrogancia que normalmente llevaba como escudo. «Tienes toda la razón de ser escéptica. Tienes toda la razón de pensar que esto es una manipulación o un impulso emocional que voy a lamentar mañana. Pero te prometo, Camila, que esto es lo más serio que he sido en mi vida». Fernanda, quien había permanecido silenciosamente observando todo el drama desarrollarse, se acercó tímidamente. «Si me permiten opinar», dijo con voz suave, «he trabajado para la señora Santander durante 3 años. Nunca la había visto llorar. Nunca la había visto admitir que estaba equivocada. Nunca la había visto mirar a alguien de la manera en que la está mirando a usted ahora, doctora Soto. Como si finalmente viera a una persona real en lugar de solo un empleado». Camila se sentó lentamente en una de las sillas de la sala de conferencias, sus piernas súbitamente incapaces de sostenerla. 12 años. 12 años de trabajos humildes, de ser invisible, de esconder quién era realmente. 12 años de llegar a casa exhausta después de servir café a ejecutivos que ganaban en un mes lo que ella ganaba en un año. 12 años de ver a su hijo Miguel preguntarse por qué su mamá, que era tan inteligente, que sabía tanto sobre matemáticas y ciencia, trabajaba en empleos que cualquiera podía hacer. «Victoria», Camila comenzó, usando su nombre de pila por primera vez. «Necesitas entender algo. No es solo el trabajo. Es que durante 12 años he construido una vida basada en ser invisible, en no llamar la atención, en protegerme de ser destruida nuevamente. Aceptar tu oferta significa salir de ese escondite. Significa ser visible otra vez. Y la última vez que fui visible, perdí todo». Victoria se sentó frente a Camila, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que era casi abrumadora. «Entiendo tu miedo, más de lo que crees. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que Ricardo Ibarra controle tu vida? Él te destruyó hace 12 años. Y si sigues escondiéndote, sigue ganando cada día que pasa». Esas palabras golpearon a Camila como un puñetazo en el estómago.
Porque Victoria tenía razón. Durante 12 años, había estado permitiendo que el miedo dictara cada decisión, permitiendo que la traición de Ricardo siguiera robándole no solo su carrera, sino su sentido de quién era realmente. «Tengo un hijo», Camila dijo, su voz quebrándose. «Miguel tiene 12 años. Si acepto este trabajo, si salgo de las sombras, ¿qué pasa si alguien investiga mi pasado? ¿Qué pasa si descubren las acusaciones que Ricardo fabricó? ¿Qué pasa si todo se derrumba nuevamente y esta vez Miguel es lo suficientemente mayor para entender completamente lo que está pasando?» Victoria respiró profundamente. «Entonces peleamos, contratamos los mejores abogados, investigamos lo que Ricardo hizo y exponemos sus mentiras públicamente. Usamos recursos que tú no tenías hace 12 años cuando estabas sola, embarazada y sin apoyo. Camila, no estás sola esta vez. Te prometo eso». Fernanda intervino nuevamente. «Doctora Soto, mi hermana menor fue víctima de abuso doméstico. Durante años se escondió, demasiado avergonzada para buscar ayuda, demasiado asustada para confrontar a su abusador. Cuando finalmente tuvo el coraje de pedir ayuda, descubrió que había recursos, personas que la apoyaban, maneras de reconstruir su vida que nunca había imaginado. Pero nada de eso pudo suceder hasta que ella tomó ese primer paso aterrador de ser visible nuevamente». Camila sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Durante 12 años había cargado todo sola. Había peleado cada batalla sin aliados. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía dejar entrar a alguien. Pero ahora, sentada en este salón de conferencias elegante, rodeada de personas que apenas conocía, pero que de alguna manera se habían convertido en testigos de su transformación, sintió esos muros comenzando a agrietarse. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», Camila susurró. «Han pasado 12 años desde que trabajé como ingeniera. La tecnología ha avanzado, nuevos métodos han sido desarrollados. ¿Qué pasa si descubres que cometiste un error al ofrecerme este trabajo?» Victoria se rió, pero no era una risa cruel. Era cálida, genuina, casi con afecto. «Camila, acabas de rediseñar un sistema completo de automatización industrial en 28 minutos mientras enfrentabas la presión de una reunión que podría hacer o romper mi empresa. Diste una presentación técnica en japonés perfecto que impresionó a algunos de los ingenieros más exigentes del mundo. Si ese es tu nivel después de 12 años sin trabajar formalmente en ingeniería, no puedo ni imaginar lo que lograrás cuando tengas recursos completos y un equipo detrás de ti». En ese momento, el teléfono de Camila vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de su supervisor de la empresa de catering. «¿Dónde estás? Tienes otros 2 eventos esta tarde. ¿Necesitas presentarte ahora o estás despedida?» Camila miró el mensaje, luego miró a Victoria, luego de vuelta al mensaje. Era uno de esos momentos en la vida donde podía sentir físicamente el peso de la decisión, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración esperando ver qué camino elegiría. «¿Puedo hacer una llamada?», Camila preguntó. «Por supuesto», Victoria respondió inmediatamente. Camila se puso de pie y caminó hacia la ventana, marcando un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz joven y alegre contestó. «Mamá, ¿por qué me llamas? Estoy en clase de matemáticas». «Lo sé, mi amor, lo siento», Camila dijo, su voz suavizándose inmediatamente de la manera que solo sucedía cuando hablaba con su hijo. «Solo necesito preguntarte algo rápido y es importante. ¿Está todo bien? ¿Estás enferma?». La preocupación en la voz de Miguel era inmediata y aguda. Durante 12 años, había sido solo ellos dos contra el mundo, y Miguel había desarrollado un instinto protector hacia su madre, que era conmovedor y a veces triste de ver en alguien tan joven. «Estoy bien, mi amor. Mejor que bien. Pero necesito tu consejo sobre algo», Camila dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué trabajo en catering si estudié ingeniería?» «Sí. Y dijiste que a veces la vida nos da caminos inesperados, pero que cada camino tiene su propósito», Miguel recitó, claramente recordando la conversación palabra por palabra. «Bueno, alguien me acaba de ofrecer un trabajo como ingeniera, un trabajo real, en una empresa grande, haciendo el tipo de cosas que solía hacer antes de que nacieras. Pero aceptar significa cambios grandes en nuestras vidas.
Significa que tal vez trabajaré más horas al principio. Significa que algunas cosas del pasado que he estado tratando de mantener enterradas podrían salir a la luz. Hubo un silencio en la línea, y Camila podía prácticamente escuchar las ruedas girando en la mente brillante de su hijo de 12 años. «Mamá», Miguel finalmente dijo, su voz seria de una manera que la hacía sonar mucho mayor que sus años. «Toda mi vida he visto cómo trabajas tan duro en empleos que no te valoran. He visto cómo a veces llegas a casa tan cansada que apenas puedes moverte, pero siempre encuentras energía para ayudarme con mi tarea, para hacerme preguntas sobre mi día, para hacerme sentir que soy lo más importante del mundo». Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, sin ningún esfuerzo por detenerlas. «Pero también», Miguel continuó, «he visto cómo miras mis libros de ciencia. He visto cómo tus ojos se iluminan cuando me ayudas con problemas de física que son demasiado difíciles para otros padres. He visto cómo a veces te quedas despierta hasta tarde leyendo artículos de ingeniería en tu teléfono cuando piensas que estoy dormido. Mamá, sé que amas la ingeniería, sé que extrañas ese mundo, y si alguien finalmente te está dando la oportunidad de regresar, creo que deberías tomarla. Incluso si significa cambios, incluso si significa que tal vez cosas difíciles del pasado salgan a la luz», Camila preguntó. «Especialmente entonces», Miguel respondió con una convicción que tomó a Camila por sorpresa. «Mamá, tengo 12 años. No soy un bebé. Sé que hay cosas sobre tu pasado que no me has contado. Y está bien, pero también sé esto. Eres la persona más fuerte, más inteligente, más increíble que conozco. Y si hay cosas difíciles en tu pasado, estoy seguro de que hay una buena razón para ellas. Y cuando sea el momento correcto, me lo contarás. Pero mientras tanto, no quiero que sigas sacrificando tus sueños por mí. ¿De acuerdo?» Camila se dio cuenta de que estaba llorando abiertamente ahora, sin preocuparse por quién pudiera verla. «¿Cuándo te volviste tan sabio, mi amor?» «Tengo una madre excelente que me enseñó bien», Miguel respondió, y ella podía escuchar la sonrisa en su voz. «Ahora ve y acepta ese trabajo antes de que cambien de opinión. Te amo, mamá. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, Miguel. Te veo esta noche». Cuando Camila cortó la llamada y se volteó hacia Victoria, había una claridad en su expresión que no había estado ahí antes. «Está bien», dijo simplemente. «Acepto tu oferta, pero tengo condiciones». Victoria se puso de pie inmediatamente, una mezcla de alivio y alegría cruzando su rostro. «Las que sean. Nómbralas. Primera condición, quiero protecciones contractuales explícitas. Si mi pasado es investigado y alguien trata de usar las acusaciones falsas que Ricardo fabricó contra mí, esta empresa se compromete a defenderme completamente, incluyendo apoyo legal ilimitado». «Acordado», Victoria dijo sin dudar. Segunda condición, quiero autoridad real. No quiero ser una directora de títulos solamente. Quiero poder tomar decisiones sobre contrataciones en mi departamento, sobre dirección de proyectos, sobre estándares de calidad. Si vas a darme este rol, necesito el poder real para ejecutarlo correctamente». «Absolutamente acordado», Victoria respondió. Tercera condición, quiero establecer un programa de mentoría para empleados de servicio. Limpiadores, personal de catering, mantenimiento, todos. Quiero identificar a personas que podrían tener habilidades subutilizadas y darles oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Y quiero un presupuesto dedicado para esto que no puede ser recortado sin mi aprobación». Victoria parpadeó, claramente no esperando esa condición, pero después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «¿Sabes qué? Esa es la mejor idea que he escuchado en años». «Acordado». Cuarta condición, Camila continuó, y ahora su voz tenía un filo de acero que dejaba claro que esto era innegociable. «Si alguna vez me ves tratando a alguien de la manera en que me trataste esta mañana, si alguna vez me vuelvo arrogante o cruel con empleados de cualquier nivel, tienes mi permiso para despedirme en el acto. Porque si este trabajo me cambia en ese tipo de persona, entonces no vale la pena tenerlo». El silencio que siguió fue pesado con significado. Victoria miró a Camila con una expresión que mezclaba asombro, respeto y algo que parecía casi como reverencia. «Esa tiene que ser la condición más extraordinaria que jamás he escuchado en una negociación de trabajo, y la acepto completamente. ¿Hay una quinta condición?».
Fernanda preguntó con curiosidad. Sí, Camila dijo, una pequeña sonrisa finalmente apareciendo en su rostro. Victoria tiene que venir conmigo a mi departamento actual antes de que termine el día y decirle personalmente a mi supervisor de catering que renuncio. Porque después de 12 años de ser tratada como invisible por personas en posiciones de poder, quiero que al menos una vez alguien me vea marcharse con la cabeza en alto. Victoria se rió, y era una risa genuina, llena de alegría y alivio. Eso puedo hacerlo definitivamente. De hecho, será un honor. Se estrecharon las manos, y en ese momento, ambas mujeres sabían que esto era más que un simple acuerdo de empleo. Era el comienzo de algo mucho más grande. Una transformación no solo para Camila, quien finalmente estaba saliendo de las sombras después de 12 años, sino también para Victoria, quien estaba aprendiendo que el verdadero liderazgo no venía de intimidar a otros, sino de elevarlos. ¿Cuándo puedes empezar?, Victoria preguntó. Dame 2 semanas para organizar mi transición, Camila respondió. Necesito tiempo para hablar con Miguel sobre los cambios que vienen. Necesito cerrar apropiadamente mis trabajos actuales. Y francamente, necesito tiempo para procesar el hecho de que mi vida acaba de cambiar completamente en el espacio de 3 horas. 2 semanas es perfecto, Victoria acordó. Eso me da tiempo para preparar tu oficina, para informar al equipo de ingeniería sobre tu llegada y para comenzar el proceso de verificar tus credenciales de manera que no levante las banderas rojas que te preocupan. Mientras Camila recogía sus pertenencias del carrito de catering que había empujado esa mañana sin saber que su vida estaba a punto de transformarse completamente, Victoria la detuvo con una mano suave en su hombro. Camila, Victoria dijo, su voz cargada de emoción. Gracias. Gracias por no solo salvar mi empresa hoy, sino por salvarme a mí. Por mostrarme lo que realmente significa ser fuerte, ser resiliente, ser verdaderamente extraordinaria. Pasé años creyendo que mi riqueza y poder me hacían superior a otros. Hoy aprendí que la verdadera superioridad viene de la gracia bajo presión, de la generosidad de espíritu frente a la crueldad, y del coraje para seguir adelante incluso cuando el mundo te ha derribado. Camila sintió nuevas lágrimas formándose, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, o humillación, o miedo. Eran lágrimas de algo que no había sentido en 12 largos años. Esperanza. El viaje apenas comienza, Camila respondió. Para ambas. Y mientras salían juntas del salón de conferencias, Victoria caminando junto a la mujer que horas antes había tratado como si fuera invisible, algo fundamental había cambiado en el universo. Una historia que había comenzado con humillación y dolor estaba transformándose en algo completamente diferente. Una historia de redención, de segundas oportunidades, y del poder transformador de finalmente ser vista. 2 semanas después, Camila se encontró parada frente al espejo de su pequeño apartamento, ajustándose el blazer azul marino que había comprado específicamente para su primer día como directora de ingeniería de sistemas avanzados. Era la primera vez en 12 años que se vestía así, profesional, poderosa, visible. Sus manos temblaban ligeramente mientras se abrochaba el último botón. «Mamá, te ves increíble», Miguel dijo desde la puerta de su habitación, sus ojos brillando con orgullo, como una superheroína a punto de salvar el mundo. Camila sonrió, volteándose hacia su hijo. «No sé sobre salvar el mundo, pero definitivamente me siento como si estuviera a punto de enfrentar el desafío más grande de mi vida. Vas a ser genial», Miguel dijo con la confianza absoluta que solo un niño de 12 años puede tener en su madre. Esas personas ni siquiera saben qué suerte tienen de tenerte. Durante las últimas 2 semanas, Camila había pasado por una montaña rusa emocional. Victoria había cumplido su promesa de manejar la renuncia al servicio de catering personalmente, una experiencia que había sido simultáneamente satisfactoria y surrealista. El supervisor, acostumbrado a tratar a sus empleados como piezas desechables, había quedado completamente atónito cuando la CEO de Industrias del Pacífico apareció para informarle que estaba robando a una de sus mejores trabajadoras. Más desafiante había sido la verificación de credenciales. Victoria había contratado discretamente a investigadores privados para documentar el sabotaje de Ricardo sin alertar a nadie en el mundo académico alemán. Los resultados habían sido reveladores. Rastros digitales de correos electrónicos falsos,
testimonios de excolegas que siempre habían sospechado de las acusaciones, evidencia de que Ricardo había pagado a alguien para alterar archivos. Era suficiente para iniciar acciones legales si fuera necesario, pero por ahora, simplemente saber que la verdad estaba documentada le daba a Camila una sensación de seguridad que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando Camila llegó al edificio de Industrias del Pacífico, todo se sentía diferente. Esta vez no estaba entrando por la entrada de servicio con un carrito de catering. Estaba caminando por las puertas principales de cristal, su identificación de empleada colgando de su cuello, dirigiéndose hacia los ascensores ejecutivos que la llevarían al piso 30 donde estaba su nueva oficina. Victoria la esperaba en el lobby, sonriendo ampliamente. «Buenos días, doctora Soto. ¿Lista para tu primer día?» «Tan lista como puedo estar», Camila respondió, sintiendo mariposas en su estómago. Mientras subían en el ascensor, Victoria le explicó el plan del día. «Primero te mostraré tu oficina y te daré tiempo para instalarte. Luego a las 10 a.m. tenemos una reunión con todo el equipo de ingeniería. Van a conocer a su nueva directora oficialmente». «¿Cómo reaccionaron cuando les dijiste sobre mi contratación?», Camila preguntó, sabiendo que esta era una pregunta crucial. Entrar como directora sin haber trabajado públicamente en el campo durante años podía generar resentimiento. Con sorpresa inicial, honestidad, Victoria admitió. «Pero cuando les mostré el rediseño que hiciste del K7000 y les expliqué tu trasfondo académico, la mayoría cambió de escepticismo a curiosidad genuina. Hay un par que todavía están, digamos, reservados. Pero eso es algo que manejarás tú misma». La oficina de Camila era hermosa. Ventanas con vista a la ciudad, estanterías ya llenas de textos técnicos actualizados, una estación de trabajo con el software de ingeniería más avanzado. Pero lo que más la conmovió fue un cuadro enmarcado en la pared. Era el diagrama del sistema K7000 rediseñado, con una pequeña placa que decía: «Primer proyecto, 28 minutos, perfección absoluta». «Victoria, esto es…», Camila comenzó, su voz quebrándose. «Un recordatorio», Victoria interrumpió suavemente. «Un recordatorio de que tu regreso a este mundo comenzó con algo extraordinario. Y un recordatorio para mí de nunca subestimar a alguien basándome en su posición aparente». A las 10 a.m., Camila entró a la sala de conferencias donde 12 ingenieros la esperaban. Podía sentir inmediatamente las diferentes energías en la habitación. Algunos rostros mostraban curiosidad abierta, otros escepticismo apenas disimulado, y uno en particular, un hombre de unos 50 años llamado Roberto Méndez, tenía una expresión de abierta hostilidad. «Buenos días a todos», Camila comenzó, decidiendo que la honestidad era la mejor estrategia. «Sé que mi llegada como directora debe parecer extraña. Alguien que aparentemente salió de ninguna parte, sin historial reciente visible en la industria, asumiendo un rol de liderazgo sobre un equipo establecido. Si estuviera en sus zapatos, también estaría escéptica». Vio varias cabezas asintiendo, apreciando su franqueza. «Entonces permítanme ser completamente transparente», Camila continuó. «Hace 17 años, era ingeniera jefe en Alemania, trabajando en sistemas robóticos para la industria automotriz. Luego mi vida personal y profesional colapsó simultáneamente, de maneras que no voy a detallar ahora, pero que me llevaron a pasar los últimos 12 años trabajando en empleos que estaban muy por debajo de mis capacidades. Ese periodo me enseñó humildad, resiliencia, y me dio una perspectiva sobre trabajo en equipo que nunca habría desarrollado permaneciendo en torres de marfil académicas». Roberto Méndez levantó la mano agresivamente. «Con todo respeto, doctora Soto, 12 años fuera del campo es una eternidad en ingeniería. La tecnología ha avanzado dramáticamente. ¿Cómo puede liderar un equipo cuando su conocimiento probablemente está obsoleto?». Era la pregunta que Camila había estado esperando, y tenía su respuesta lista. «Señor Méndez, tiene razón en que la tecnología ha avanzado, pero los principios fundamentales de mecánica, física de materiales y diseño de sistemas no han cambiado. Lo que ha cambiado son las herramientas que usamos para aplicar esos principios. Y ahí es donde ustedes entran». Se movió hacia la pizarra y rápidamente dibujó un diagrama complejo. «Este es un nuevo sistema de automatización para líneas de empaque farmacéutico en el que sé que han estado trabajando. Veo 3 problemas potenciales en el diseño actual.
Durante los siguientes 15 minutos, Camila diseccionó el proyecto con una precisión que dejó al equipo atónito. No solo identificó problemas que habían estado debatiendo durante semanas, sino que ofreció soluciones elegantes que demostraban comprensión tanto de principios antiguos como de aplicaciones modernas. Cuando terminó, incluso Roberto Méndez parecía impresionado a regañadientes. «Está bien», admitió. «Claramente sabe de qué está hablando, pero liderar un equipo es más que conocimiento técnico». «Absolutamente correcto», Camila concordó. «Por eso mi filosofía de liderazgo es simple. Ustedes son los expertos en sus áreas específicas. Mi trabajo no es microgestionar o demostrar que soy más inteligente. Mi trabajo es eliminar obstáculos, facilitar colaboración, defender nuestro trabajo ante ejecutivos y asegurarme de que cada persona en este equipo tenga los recursos y el apoyo necesarios para hacer su mejor trabajo». Una joven ingeniera llamada Patricia levantó la mano tímidamente. «Doctora Soto, ¿es verdad que rediseñó completamente el K7000 en menos de 30 minutos?» Camila sonrió. «Es verdad, aunque tuve la ventaja de ver el problema con ojos frescos. Ustedes habían estado tan inmersos en el proyecto que era difícil ver el bosque por los árboles. A veces una perspectiva externa es lo que se necesita. ¿Y es verdad que dio la presentación a los inversores japoneses completamente en japonés?». Otro ingeniero preguntó. «También verdad. Viví en Japón durante 2 años temprano en mi carrera. El idioma se quedó conmigo». Roberto se inclinó hacia adelante. «Está bien. Una última pregunta. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? No solo como ingeniera, sino como líder». Camila lo miró directamente a los ojos. «Porque pasé 12 años siendo invisible. Pasé 12 años viendo cómo se trata a las personas cuando están en posiciones sin poder. Y eso me enseñó algo que ningún MBA puede enseñar, que cada persona en esta organización, desde el CEO hasta el personal de limpieza, merece respeto, dignidad y la oportunidad de contribuir con sus talentos únicos. Eso es lo que intentaré crear en este departamento. No una jerarquía basada en miedo, sino una colaboración basada en respeto mutuo». El silencio que siguió fue diferente al inicial. Ya no era escéptico, era contemplativo. Patricia comenzó a aplaudir, y gradualmente otros se unieron. Incluso Roberto, después de un momento de resistencia visible, añadió su aplauso. Mientras la reunión se dispersaba, Victoria se acercó a Camila con una expresión de orgullo maternal. «Eso fue perfecto. Los ganaste. No a todos todavía». Camila observó, viendo a Roberto salir con expresión todavía reservada. «Pero es un comienzo». «Es más que un comienzo», Victoria corrigió. «Es exactamente lo que esta empresa necesitaba. Alguien que lidera con competencia y compasión. Alguien que entiende que la verdadera fortaleza viene de elevar a otros, no de aplastarlos». Camila sintió lágrimas amenazando con formarse nuevamente. Hace 2 semanas, estaba sirviendo café en este edificio, invisible para todos. Hoy estoy liderando un equipo de ingenieros brillantes. A veces todavía siento que voy a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Victoria puso una mano en su hombro. «No es un sueño, Camila. Es tu vida reclamada. Y esto es solo el principio». 6 meses después del primer día de Camila, Industrias del Pacífico era una empresa completamente transformada. Victoria estaba en su oficina revisando los números trimestrales cuando Fernanda entró con una expresión de asombro absoluto. «Señora Santander, tiene que ver esto». Fernanda colocó un informe sobre su escritorio. Los resultados del programa de mentoría que la doctora Soto implementó. Victoria abrió el documento y sintió sus ojos ensanchándose con cada página. En 6 meses, el programa había identificado 17 empleados de servicio con habilidades subutilizadas. 3 habían sido promovidos a posiciones técnicas después de capacitación. 5 estaban completamente certificaciones que les permitirían avanzar profesionalmente. Y más sorprendente, la productividad general de la empresa había aumentado 43%, mientras que la rotación de empleados había caído a prácticamente 0. «¿Cómo es esto posible?», Victoria murmuró. «Resulta que cuando la gente se siente valorada, trabaja más duro», una voz familiar dijo desde la puerta. Camila entró, cargando una carpeta gruesa. «Y cuando descubres talento oculto en lugares inesperados, obtienes ventajas competitivas que tus rivales ni siquiera saben que existen». Victoria sonrió. «Dame un ejemplo. ¿Recuerda a Marco?
¿El conserje del piso 15? Camila preguntó. Resultó tener un título en programación de sistemas que nunca pudo usar porque emigró sin documentación certificada. Ahora está en nuestro equipo de desarrollo de software y acaba de crear un algoritmo que reduce el tiempo de simulación en un 35%. Increíble. Victoria respiró. ¿Y el resto de la industria? Camila se sentó, su expresión volviéndose más seria. Ahí es donde tengo noticias interesantes. ¿Recuerda a Roberto Méndez, el ingeniero que fue más escéptico sobre mi contratación? El que prácticamente te declaró la guerra el primer día, Victoria recordó. Exacto. Bueno, resulta que su resistencia no era sobre mí específicamente. Era sobre cambios en general. Llevaba 20 años haciendo las cosas de cierta manera y tenía miedo de volverse obsoleto. Camila pausó. Entonces pasé tiempo con él, escuchando realmente sus preocupaciones. Descubrí que tiene expertise en sistemas hidráulicos que nadie estaba utilizando. Le di un proyecto propio, con autonomía completa. Esta semana me pidió perdón formalmente por su actitud inicial. Victoria sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. Camila, has logrado en 6 meses lo que yo no pude en 15 años. Crear un ambiente donde la gente realmente quiere trabajar. No fue solo yo. Camila corrigió. Fue usted dispuesta a cambiar, a admitir errores, a valorar a personas sobre ganancias, aunque irónicamente eso aumentó las ganancias dramáticamente. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Fernanda nuevamente, pero ahora parecía nerviosa. Señora Santander, doctora Soto, hay alguien aquí que insiste en verlas. Dice que es urgente. ¿Quién? Victoria preguntó. Un hombre que se identifica como Ricardo Ibarra. El silencio que siguió fue absoluto. Camila se había puesto completamente pálida, sus manos aferrando los brazos de la silla con fuerza suficiente para que sus nudillos se volvieran blancos. No tienes que verlo, Victoria dijo inmediatamente. Puedo hacer que seguridad lo saque del edificio. Camila respiró profundamente, luego otra vez. No, he pasado 12 años huyendo de fantasmas. Es hora de enfrentarlos. Se puso de pie, su voz volviéndose más firme. Pero no lo veo sola, tú vienes conmigo. Ricardo Ibarra esperaba en una sala de conferencias pequeña, y Camila sintió un shock al verlo. El hombre que recordaba como arrogante y poderoso ahora parecía disminuido, nervioso, con ojeras profundas y ropa que había visto días mejores. «Camila», Ricardo comenzó, su voz temblorosa. «Gracias por verme. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice». «No, no lo tienes», Camila respondió fríamente. «¿Qué quieres?» Ricardo se hundió en una silla. «Vine a admitir la verdad. Públicamente si es necesario. Saboteé tu carrera porque estaba celoso, porque no podía soportar que fueras más exitosa que yo. Destruí tu reputación con mentiras porque era un cobarde que no podía enfrentar mis propias inseguridades». «¿Por qué ahora?», Victoria preguntó, su voz cargada de sospecha. «¿Por qué después de 12 años? Porque me enteré de que Camila está trabajando aquí, de que está reconstruyendo su carrera y...» Ricardo se quebró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque pasé 12 años viviendo con la culpa de lo que hice. Perdí trabajos por mi comportamiento tóxico, alienar a colegas. Ahora estoy básicamente solo y desempleado, y me di cuenta de que me convertí en el monstruo que siempre temí ser». Camila lo observó sin emoción. «¿Esperas que sienta lástima por ti? ¿Después de que me dejaste embarazada? ¿Sola? ¿Con mi carrera destruida?» «No, no espero nada», Ricardo susurró. «Solo quería que supieras la verdad, y que Miguel, nuestro hijo, si alguna vez pregunta sobre mí, al menos sabrá que al final admití mis errores». «Miguel no pregunta sobre ti», Camila dijo con voz de acero, «porque le enseñé que la familia real no es sobre sangre, sino sobre quién está ahí cuando más lo necesitas. Y tú nunca estuviste». Ricardo asintió miserablemente. «Lo sé, y viviré con eso para siempre». Se puso de pie para irse, luego se detuvo. «Para lo que valga, Camila, siempre fuiste la persona más brillante que conocí, y soy un idiota por no haberlo celebrado». Cuando se fue, Camila se sentó pesadamente, procesando lo que acababa de suceder. Victoria se sentó junto a ella, esperando. «¿Sabes qué es lo extraño?», Camila finalmente dijo. «Esperé 12 años por ese momento, por verlo admitir la verdad, por verlo sufrir consecuencias.
Y ahora que pasó, lo único que siento es vacío. Él ya no tiene poder sobre mí. Victoria tomó su mano. Porque finalmente te liberaste. No por su confesión, sino por reconstruirte sin esperarla. Camila asintió lentamente. Luego sonrió. Tienes razón. ¿Y sabes qué más me di cuenta? Él me hizo un favor extraño. Porque los 12 años en la oscuridad me enseñaron empatía, que nunca habría desarrollado permaneciendo exitosa. Me enseñaron a ver personas invisibles, y eso me convirtió en mejor líder de lo que jamás habría sido. Entonces realmente ganaste. Victoria dijo suavemente. Ganamos, Camila corrigió. Porque esta transformación nunca fue solo sobre mí. Fue sobre demostrar que las personas pueden cambiar, que las segundas oportunidades importan, y que la verdadera fuerza viene de levantar a otros. Y en ese momento, ambas mujeres supieron que habían creado algo más poderoso que éxito empresarial. Habían creado un legado de dignidad humana que transformaría vidas durante años. Un año después de aquel día que cambió todo, el auditorio principal de Industrias del Pacífico estaba completamente lleno. Más de 300 personas esperaban en silencio expectante mientras Victoria subía al escenario para el evento anual de la empresa. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cámaras de 3 cadenas nacionales de noticias, reporteros de revistas empresariales internacionales y representantes de 20 empresas que querían replicar el modelo que había transformado completamente la industria. Hace un año, Victoria comenzó, su voz clara y firme. Era la CEO más arrogante y ciega que podrían imaginar. Medía el éxito solo en dinero, trataba a las personas como recursos desechables, y creía que mi posición me daba derecho a humillar a quien quisiera. El silencio en el auditorio era absoluto. Victoria podía ver rostros familiares, empleados que habían sido testigos de su transformación, algunos que habían sido víctimas de su crueldad anterior, todos esperando ver hacia dónde llevaría este momento. Entonces una mujer extraordinaria, a quien yo había gritado por dejar caer una servilleta, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me mostró que había estado completamente ciega al talento increíble que me rodeaba. Camila, ¿puedes subir, por favor? Camila caminó hacia el escenario bajo una ovación ensordecedora. Ya no era la mujer encorvada que empujaba carritos de catering. Era una líder respetada, una visionaria cuyo programa de mentoría estaba siendo estudiado en universidades de negocios por todo el mundo. Camila no solo salvó mi empresa aquel día, Victoria continuó, su voz quebrándose con emoción. Me salvó como ser humano. Me enseñó que cada persona carga una historia que no conocemos, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Victoria señaló hacia el público. Marco, nuestro exconserje, ahora lidera el Departamento de Innovación Digital. Patricia, quien era secretaria, acaba de obtener su maestría en ingeniería que pagamos completamente. Roberto, quien resistió el cambio inicialmente, está entrenando a la próxima generación con una paciencia que nunca supe que tenía. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos en la audiencia. Camila tomó el micrófono, su mano buscando la de Victoria en un gesto de solidaridad que decía más que 1000 palabras. Lo que construimos aquí no es solo éxito empresarial, Camila dijo, su voz resonando con poder. Es prueba viviente de que cuando tratamos a cada ser humano con la dignidad que merece, cuando vemos potencial en lugar de posiciones, cuando elevamos en lugar de humillar, creamos algo mágico. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Miguel sentado en primera fila, su rostro brillando de orgullo. Mi hijo me preguntó esta mañana qué quería que la gente recordara de esta historia. Le dije que quiero que recuerden esto. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser visto. Y nunca es demasiado tarde para elegir la bondad sobre el poder. Victoria tomó el micrófono nuevamente. Hoy anunciamos la creación de la Fundación Segundas Oportunidades, dotada con $50 millones. Identificaremos talento oculto en toda industria, en cada rincón donde la sociedad ha hecho a las personas invisibles. Porque si Camila estaba limpiando pisos cuando debería estar diseñando el futuro, ¿cuántos más están ahí afuera, esperando que alguien finalmente los vea? La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Personas lloraban abiertamente, abrazándose, celebrando no solo el éxito empresarial, sino algo mucho más profundo.
La victoria de la humanidad sobre la arrogancia, de la compasión sobre el poder, del reconocimiento sobre la invisibilidad. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba, Victoria y Camila se quedaron solas en el balcón del piso 32, mirando la ciudad iluminada abajo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, Victoria preguntó. ¿Qué? Que la mujer que grité por recoger una servilleta terminó enseñándome a recoger mi propia humanidad del suelo. Me enseñaste que el verdadero poder no viene de hacer que otros se sientan pequeños, sino de ayudarlos a crecer hasta su máximo potencial. Camila sonrió, lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Y tú me enseñaste que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar verdaderamente, y que a veces nuestras caídas más devastadoras nos preparan para nuestros vuelos más altos. Se abrazaron, dos mujeres que habían comenzado como enemiga y víctima, ahora hermanas, en una misión que transformaría no solo empresas, sino el tejido mismo de cómo la sociedad ve el valor humano. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre ingeniería o contratos millonarios. Fue una historia sobre el momento cuando finalmente dejamos de ser ciegos. Cuando finalmente vemos la luz extraordinaria que existe en cada ser humano, esperando pacientemente ser reconocida, valorada, celebrada. Y ese momento, cuando finalmente llega, cambia absolutamente todo.